Vamos a ver cuántas veces, muchas veces se hace esta pregunta en los salmos. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Y hermano Henry, no te apures de la gente que les dije la vez pasada que Job se murió, pero los amigos de él no se han muerto. Los amigos de Job todavía están vivos. Amén. Porque hablan igual todos, juzgan igual, piensan igual. Dios te castigó, Dios anda con un garrote para darnos en la cabeza el momento que fallas, que fracasas. Y ya Dios retrajo su promesa, te hizo una promesa, pero ahora porque le fallaste ya no. Bueno, si persistes en aquello, en el pecado y persistes, es una cosa. Pero no porque resbalas o fallas o eres imperfecto, Dios te va a quitar la promesa. Dios va a dejar de cumplir su palabra, ¿me entiendes? Y siempre los que más juzgan son los que más están a veces mal. Están tan relacionados, tan familiarizados con el pecado, con los hábitos malos, con el chisme, con juzgar a otros, porque eso es pecado también, estar juzgando y juzgando y juzgando. La santidad externa negativa es destructiva, aleluya. Dice el Salmo 4, vamos a leer desde el versículo 4, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Esta palabra en hebreo, ¿hasta cuándo?, aparece 18 veces en 12 pasajes. Y estos 18 veces se divide en 3, 6, 6, 6, que es el número de hombre. Y vamos a ver, hermano, cómo esto también se compara con las 12 tribus de Israel. Note usted las palabras del salmista. Se cree que es el Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. O sea, pidiendo justicia, pidiendo que se haga lo que debe hacerse, como debe hacerse, apropiada y debidamente. En el mundo hay tanta injusticia, mucha injusticia. En el comercio hay mucha injusticia, la policía hace mucha injusticia, el gobierno comete injusticias. Hay injusticias a veces con los gobiernos más débiles, más pobres. Los poderosos son arrogantes, son aprovechados, oportunistas. Se hace injusticia. Hay cosas que se hacen que no necesariamente son injusticias. Hay ciertas leyes que nosotros debemos de observar, de obedecer, no de violar, porque violar las leyes también es injusto. Ir a atropellar a una persona es injusto. Aprovecharme de una persona o una situación que vaya a dañar a mi prójimo, a debilitarlo, a afectarle negativamente, eso es injusto. Y David reconoce que Dios es un Dios de justicia. Recuerden la parábola que el Señor presentó cuando habló de aquella viuda que iba con el juez y que le pedía justicia: hazme justicia con mi adversario. Y el juez no quería, sencillamente no tenía ganas, o no creía que era importante la queja de aquella viuda. Y siempre, ¿verdad?, a la vez el poderoso tiene más fuerza, más influencia, más amistades. A veces contribuye para la campaña política de alguien. No necesariamente le da dinero directamente,
pero le da dinero a la campaña política. Se sabe quién da, se sabe quién no da. Los abogados acostumbran a hacer eso. Abogados prominentes dan buen dinero, ¿verdad?, para que tal juez sea elegido, porque saben que en un caso criminalista el juez va a tratar de votar a favor de él si es posible. Las injusticias ya hay, pero Dios, hermanos, es justo en todas las cosas. Ahora parece que Dios hace cosas que son injustas. Pudiéramos preguntar, Señor, ¿por qué es que por un pecado de un hombre, Adán, todo el mundo fue sentenciado a la muerte eterna, a la condenación? ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es el gran delito? El gran delito es la rebelión contra Dios, es la altivez contra Dios, es el desafiar a Dios, es creer que la palabra de Dios no tiene valor, no tiene importancia. Eso no es injusticia, es justicia. Lo que Dios hizo, juzgó al hombre y lo juzgó con justicia, con un balance. No lo destruyó, le dio oportunidad para salvación. Amén. Le dio oportunidad de redención, de perdón, de restauración. Así que no es injusticia. Dios sabe que, como dice el Salmo 103, Dios se acuerda de que somos polvo. Se acuerda que somos humanos. Por eso Dios hizo provisión para el hombre, pero no para los ángeles. Note usted que en la Biblia no hay provisión para los ángeles caídos. Provisión de redención, de perdón, de restauración. La misma palabra lo dice, que Dios no hizo provisión para ellos, porque ellos están en la presencia de Dios continuamente. Ellos tienen una naturaleza que no es terrenal, debilucha, es divina. Entonces, el salmista pregunta: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Ahora se dirige a los hombres. ¿Hasta cuándo? O sea, parece un término que indica algo interminable y refleja el cansancio y la fatiga de una persona que experimenta la injusticia. El Salmo 6 ahora se dirige a Dios directamente. Dice el Salmo 6 del versículo 1, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Parece que cuando Dios trata con el hombre, como que está enojado Dios, como que está irado contra nosotros, aun cuando nos esforzamos de amarle, de servirle, de obedecerle, aún en nuestras limitaciones, porque tenemos limitaciones, no somos infinitos, y lo que hacemos es imperfecto, pero creemos que Dios está enojado. Dios no está enojado con aquel que se arrepiente, con aquel que le busca, con aquel que le ama, con aquel que es íntegro, es recto. Y Dios conoce que no somos perfectos, ninguno somos perfectos, pero te esfuerzas, es lo que Dios quiere, que hagas lo máximo. Cristo también hizo esa pregunta: ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 lo refleja. Vamos a los evangelios y vemos que Jesús, su cuarta palabra, expresión: ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi iniquidad? Había un porqué, indudablemente que había un porqué, pero la humanidad de Jesús en aquel momento parece oscurecer temporalmente la razón, el motivo lógico del desamparo, de la separación de Dios. Y déjeme decirle que eso es lo más terrible que puede haber, la separación de Dios. El otro día estaba escuchando una charla, una discusión sobre el temor a Dios. Amamos al Señor, pero a veces perdemos su temor y repetimos nuestra
nuestro pecado una y otra vez, que al cabo Dios no me pegó un cáncer, no me mató, no tuve un accidente, y lo vuelve a repetir. No, estás jugando con Dios y estás perdiendo el temor al Señor. Y si definimos, me gustó las palabras de uno que estaba allí y cómo definió lo que es el temor a Dios. Dice, para mí el temor a Dios es estar aterrado. Creo que es la palabra, ¿verdad? Correcta, aterrado, el miedo. Un terror de estar lejos de Dios. I'd be terrified to be far from God. That's the fear of God. I don't want to be far from God. I want to walk with Him daily. I want to have intimacy with Him daily. I want to have a relationship with Christ daily. Quiero tener una relación, una intimidad, un caminar con el Señor a diario. Aleluya. Y el salmista aquí dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. No siempre David estuvo sano, aunque era el rey. Tenía mucho poder, mucha autoridad, muchos siervos. Pero, ¿qué haces con la enfermedad? Los siervos no te pueden ayudar. A veces ni los médicos ni la medicina te ayuda. Y tú estás enfermo y enfermo. Esa enfermedad de la migraña, yo tengo 2 hijas, una de ellas, la mayor, eso le pega seguido, la migraña. Y la pone en cama, a veces por día. Aleluya. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fíjese que el pueblo de Dios, el pueblo judío, ha expresado eso también en los salmos. ¿Hasta cuándo, Jehová? En 1906, en el mes de noviembre, se vio el peor pogromo o persecución más terrible en el país de Rusia de los judíos. Durante los años 1903 a 1906, del 3 al 6 del 1900, casi 3 millones de judíos huyeron por sus vidas de Rusia. La locura política se desató en Rusia en 1913. Mire, que mientras que aquí en Estados Unidos, en Azusa, California, se despertaba un avivamiento grande, espiritual. Y quien lo dirigió fue el hermano Seymour, un moreno él. Se reunió con otros pastores a ayunar y a orar a Dios por varios días hasta que se derramó el Espíritu Santo. Mientras había avivamiento aquí, en Rusia había persecución terrible. Y ya sabemos la historia, porque Rusia antes no era comunista. Hermanos, en 1991 fue cuando cayó el muro en Berlín. Recuerdan, Alemania fue dividida. Y parte era occidental y parte era oriental. La parte oriental estaba controlada por los rusos. La occidental, ¿cuál es la diferencia? En el occidente los alemanes podían entrar y salir, no había problema. En el comunismo todos los países tienen que detener a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se les va. No quieren estar allí. No tienes que saber de historia ni de política, solamente los eventos al día. ¿Qué está sucediendo y por qué suceden? Porque la gente no soporta, no aguanta. Y dentro de este grupo hay gente muy temerosa de Dios. Y ellos son los que hablan. Aleluya. ¿Hasta cuándo, Jehová? Vamos más adelante en el Salmo 13.
Ahí hay 4 preguntas que se hacen. Desde el primer versículo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? La primera pregunta. Siento como que tú no eres mi Dios, como que tú no eres mi amigo, como que no te importa de mí, como que hay una barrera entre ti y yo, como que no tengo acceso a ti, Señor. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Quiero hablar contigo, quiero dialogar, Señor. ¿Recuerdan que Job usó esas palabras? Y preguntó, y dijo, ¿quién me diera, quién me diese? Que mi oración fuera oída, que mis palabras fueran esculpidas en piedra, que yo pudiera hablar con el Altísimo, que pudiera entrar en un diálogo, en una conversación con Él, para yo arguir mi punto, mi posición, para presentarle mis causas, mi razonamiento. Yo no lo digo, Job no lo dice, Dios testificó a favor de él. Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén, aleluya. Si usted lee el capítulo 31 de Job, rectitud como esa no la he visto, no la he oído, yo no la tengo. Es envidiable tener la rectitud, la integridad, la sinceridad, la justicia que hay en el corazón de Job. Y pierde toda su familia. Su mujer se burla, se mofa de él, le desea la muerte, sus amigos lo desamparan, se alejan, lo juzgan, lo condenan, lo critican. Allí no hay palabras de consolación, de ánimo, de esperanza. Su cuerpo está podrido, lleno de llagas y gusanos, con dolores y tormentos insoportables. Pierde toda su hacienda. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro de mí? Y la tercera pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Mucha especulación que hay en nosotros, muchas preguntas, muchos por qué, Señor, por qué, por qué, por qué. Y parece que nunca hallamos la respuesta. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mi enemigo es más poderoso, es más fuerte, y él se ve libre, no en una prisión, no cautivo, no enfermo, no afligido, no necesitado. A veces que los envío, parece que disfrutan de más dinero, de más salud, de más gozo. Y tú tratas de servir al Señor y las cosas parecen ir todo en contra. Pero hay algo escondido que no sabemos. Anoche hablaba con el hermano Carlos Ochoa, siervo de Dios, y la hija que tiene allá, una hija que tiene allá en Venezuela, le digo, papá, me venden esta casa en $3,000, un apartamento creo. Dice, ayúdame, no tengo con qué, tengo 2 niños. El hermano le dijo, yo te los voy a mandar, te voy a ayudar. Juntó el dinero, dijo, en eso se me quiebra el carro, y me pasa eso y me pasa el otro. Los $3,000 se fueron. Le llama a la hija, lo siento mucho, pero no tengo con qué. En eso pegó el terremoto. Ese edificio o ese apartamento que iba a comprar, hermano, se vino abajo todo. Ay, gracias a Dios que no mandaste el dinero.
Hubiera muerto yo, hubieran muerto los niños también. ¿Para qué? Para nada. Todo se fue. Hay algo escondido detrás, hermanos, de nuestras preguntas, detrás del propósito que Dios tiene. Tú no ves el mañana, yo no lo veo. Pero para Dios el mañana está presente hoy, Él lo está viendo con mucha claridad. Amén, gloria a Dios. Conocí a unos hermanos allá en Lubbock, tenían varios hijos, uno de ellos que había andado mal en drogas y todo eso, se convierte al Señor de todo corazón, de todo corazón. Pero tenía una esposa que no quería nada con Dios. Nada, y lo afligía, y ¿sabe lo que hizo Dios? Se lo llevó a él. En vez de llevárselo a ella, nosotros juzgáramos, no, que se la lleve a ella y lo deje a él. Sí, pero Dios está interesado en salvarla a ella también. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Dios tiene su plan. ¿Cuándo lo va a hacer? Él ya está salvo, él ya está asegurado. Aleluya, gloria a Dios. Su salvación está garantizada, se lo lleva para preservarlo, para que no vaya a caer en tentación. Hay muchas preguntas así que no sabemos, hermanos. Y no estoy diciendo que estoy respondiendo con exactitud a cada pregunta, no. Pero hay un porqué y ahorita vamos a ir más allá para que veamos esto, aleluya. Más adelante, en el Salmo 35, aleluya. Allí David, yo no sé si David tenía un complejo de persecución o era sencillamente muy quejumbroso, siempre criticando y quejándose, o estaba paranoico, pero yo no creo eso. Yo creo realmente que él experimentó sufrimientos muy grandes, muy dolorosos en su vida. La responsabilidad que cayó sobre él, aunque era rey, de pelear las batallas de Jehová, de limpiar el territorio cananeo, para que el pueblo de Dios viviera allí, se estableciera allí, porque Dios había escogido a Jerusalén, ¿recuerdan? Y allí va a venir Cristo a Jerusalén a reinar, y allí va a establecer su reino milenial. Y es el territorio que Dios le dijo a Abraham que él le daría. Y a David le toca, hermanos, el trabajo muy duro, muy pesado. Lo admiraríamos porque era rey, porque tiene todo a su disposición. Pero las muchas noches de desvelo, las muchas noches de aflicción, de oración, los muchos días, meses, años de persecución, aun cuando todavía era un adolescente, por Saúl el rey, son cosas no fáciles. Aleluya. Dice, Señor, versículo 17, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Los enemigos a veces son como los leones, no literales necesariamente, usando un lenguaje, ¿verdad?, simbólico para describir la ferocidad, el odio, el peligro, la amenaza que hay, así como Daniel en el foso de los leones. Aleluya. Dice el versículo 4, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intenta. ¿A quién pudiera ir David? Cuando eres una persona de importancia, de prominencia, tienes enemigos. A veces dentro del círculo más cercano hay envidia y celos. Te quieren
matarte, quieren destruirte, quieren traicionar. Alguien les ofrece una oportunidad mejor, aunque sea mentirosa. La credulidad, la vulnerabilidad humana para ceder tan fácilmente a la tentación. Especialmente cuando eres una persona, ¿verdad?, que gobernaba teocráticamente, o sea, dirigido directamente por el Señor. Hay muchos enemigos. En el versículo, capítulo 60 y... déjame ver aquí. Aleluya. El Salmo 39, el versículo 4, dice: hazme Jehová, hazme saber Jehová mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá, etc. Llega ese momento de que la persona, después de luchar y batallar y trabajar y en fin, quiere saber: Señor, ¿a dónde voy a llegar? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar en ti? ¿Cuánto me vas a responder? Aleluya. No lo quiero decepcionar, pero quiero decirle que a veces Dios no responde. Queremos que Dios respondiera a cada petición, a cada necesidad. Pero esto no sucede. Ahora, hay que ver, hermanos. Vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos al libro de Hebreos. Aleluya. Porque allí Hebreos nos enseña ciertas cosas muy buenas. Gloria a Dios. Dice en el versículo 32, Hebreos 10, 32. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Pablo les hace recordar a estos creyentes judíos cómo en el pasado habían padecido persecución, vituperio, escarnio, burla, mofa, peligros, amenazas. Pero cuando nosotros consideramos lo que pasa en los países musulmanes, donde traer una Biblia, hermanos, es sentencia de muerte, donde los padres matan a los hijos y se convierten a Cristo. Y si les va bien, posiblemente no los maten, pero son desheredados, no quieren nada con los hijos. Supuestamente dicen porque trajeron vergüenza a la familia. Eso es nada más que un ego torcido, un orgullo trastornado de la persona. La mentira del diablo que te hace pensar que si aceptas a Cristo, deshonras a la familia, la cultura, la sociedad, te haces enemigos de todos. La palabra nos recuerda que nosotros no somos los únicos. De hecho, nosotros estamos muy protegidos aquí, gracias a Dios. En el mundo occidental hay más libertad religiosa,
hay más protección policíaca. Sí hay desórdenes, sí hay injusticias, sí hay cosas anomálicas. Sin embargo, hay una bendición de vivir en estos países donde se predica la palabra de Dios. Donde ir a un templo es una hermosura, porque nadie te molesta. En los lugares, hermano, te están esperando. No puedes ir a un templo, no puedes alabar a Dios, no puedes tener una campaña evangelística, un concierto cristiano musical. Y estos hermanos han sufrido mucho más que tú y yo. Pero Dios se ha movido grandemente. Dice así el versículo 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Fueron despojados, perdieron todo lo que tenían materialmente. Después de visitar a los presos, de llevarles alimento, de ayudarles, especialmente a los presos cristianos, creyentes. Dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo puedes perder todo aquí en la tierra, pero tenemos una herencia en los cielos. Vale la pena, hermanos. El servicio a Dios no importa lo que venga, lo que pase. Todos nos cansamos. Todos, hermanos, tenemos problemas. Dice versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tu confianza en Dios es un don, es como la fe, es una seguridad que tú tienes, grande. No la pierdas, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis que la promesa. Aleluya. Dios no se retracta de sus promesas. Lo que Él ha dicho que va a hacer, Él va a hacer. A muchos Dios va a levantar mucha juventud en el muy próximo porvenir y usarlos extraordinariamente, pero a otros viejos Dios los ha preservado y los preservará, porque todavía tiene un trabajo para ellos. Y luego dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Un poquito más, da otro paso, sigue adelante, no desmayes, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios no acepta razones, mucho menos excusas para retroceder, porque Él, antes de la prueba, nos ha dado victorias grandes, experiencias fenomenales, excepcionales, de que Él no solamente está vivo, Él está con nosotros, pelea por nosotros, nos sostiene, nos guarda. Pero dice el versículo 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos del grupo que vuelve atrás. Recuerdan que Jesús, después de los 12 discípulos, después escogió 70. ¿Lo recuerdan? Y se les hizo muy dura la palabra de Jesús. Oh Señor, te seguiré donde quiera que fueres. No sabes lo que estás hablando, le dice el Señor. No te imaginas, ni siquiera sueñas. Aleluya. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los escogidos son como los 300 valientes de Gedeón. Recuerdan que el Señor le dijo: has escogido mucha gente. Cuando yo les dé la victoria, ustedes se van a jactar. Y por eso quieren nada más 300. Qué locuras de Dios, ¿no? Lo más absurdo, hermano, lo más absurdo quiere Dios que hagamos. Pues sí,
Es lo más absurdo. Por eso dice Pablo a los Corintios que lo necio de Dios es más sabio que los sabios. Lo loco de Dios, lo que el hombre juzga loco, no es que sea loco, pero nosotros, en nuestro entendimiento y razonamiento, juzgamos aquello loco, una locura, una necedad. Y dice Dios, pero así es como yo me voy a glorificar. Aleluya, gloria a Dios. Para que tú no te des el paquete, para que tú no creas que tu inteligencia, tu experiencia, tu sabiduría lo hizo, tus fuerzas. Fui yo el que lo hizo. Y cuando tú estás convencido de que Dios lo hizo, no solamente no te jactas. La próxima vez que venga una prueba más grande que tú no sabes el fin de aquella prueba, perdón, o la razón o motivo de aquello, tú confíes en el Señor, porque el que te dio victoria en el pasado te va a dar victoria ahora y mañana también. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y déjame decirte una cosa, esto no se acaba, hermano. Yo tenía muchas ilusiones cuando estaba joven. Lo único que se cumplió es que me hice viejo y débil, que apenas puedo caminar. Ay, Señor. Ya el último versículo, el versículo 39 de Hebreos 11. Me gustan estas palabras. Cuando da la lista de todos aquellos héroes de la fe, aleluya, que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron filo de espada, que sacaron fuerzas de debilidad, que se hicieron fuertes en batalla, que pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, cuyas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros experimentaron vituperios, azotes, además de esto prisiones y cárceles, que fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Fíjese que el mundo vio a esta gente con desprecio. Con desprecio los vio por su pobreza, por su persecución, por huir. Los tildó de locos, gente fatua, tonta, que siguen a ese crucificado, a un muerto, que es que resucitó de los muertos, puras mentiras. Así los describieron, así pensaron de ellos. Y dice la Biblia, el mundo no era digno. Estos hombres eran tan grandes para Dios, eran de tanto prestigio, de tanta honra para Dios. El mundo, atestado de pecado, no era digno de la santidad de estos hombres, porque anduvieron en los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, viviendo. Y no se sorprenda, esto va a volver a suceder. Va a volver a suceder. No estoy hablando de China ni de los países musulmanes, estoy hablando aquí. Va a suceder, pero debemos estar preparados, dice, y versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. ¿Hasta cuándo? Fue la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Dice la Biblia, no recibieron lo prometido. ¿Acaso es Dios mentiroso? No. Dios había reservado algo, un secreto, como Dios se reserva ciertas cosas para nosotros, proveyendo Dios
alguna cosa mejor para nosotros, ahora los que ahora vivimos, después de aquellos del pasado que sufrieron, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Qué tremendo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La sabiduría de Dios, cómo habla Dios, cómo actúa Dios, cómo es Dios. Muy diferente a como nosotros juzgamos las cosas. Pero un día todo esto va a terminar. Cristo viene en gloria. Amén, Y gloria a viene Dios. con poder. Amén, gloria a Dios. Y los enemigos que se creen muy triunfantes serán humillados, aniquilados. Allí nos habla en Apocalipsis, nos habla en Joel, nos habla en Zacarías, los últimos capítulos. El gran lagar de la ira de Dios, cuando Dios derrame su ira sobre los impíos y pecadores, que no solamente persiguieron al pueblo de Dios, blasfemaron el nombre del Señor, se burlaron de Él, rechazaron el amor de Dios, rechazaron la verdad, rechazaron la persona de Jesucristo, rechazaron al Espíritu Santo. Aleluya. Todo tiene su fin Amén, y aleluya, todo gloria a tiene Dios. su recompensa. Aleluya, gloria a Dios. Démosle gracias a Dios por el honor que Él nos da de padecer por causa suya, de sufrir. Recordemos, yo hago esto bastante, recordar el sacrificio de Cristo. Porque yo soy un cobarde, yo no hubiera sufrido lo que Cristo sufrió. Yo no lo hubiera aguantado. No lo hubiera aguantado. Ni la mitad, ni una décima parte de lo que Cristo aguantó. Él sufrió en su cuerpo. Duro, pero mucho, muy fuerte. Y todo lo hizo por ti, lo hizo por mí. No cuando éramos buenos, sino cuando éramos malos, estando llenos de pecado, en esa basura, en esa suciedad de inmoralidad, estábamos atados por Satanás sin esperanza alguna, sin ninguna esperanza. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Dice la palabra ahí en Apocalipsis 5. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No había ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ninguno es digno. El Cordero, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Jesús, que vino Aleluya. a morir por la humanidad. Es digno, amén. Es digno Él de que le servamos, de que le amemos, de que le seamos fieles. Y es un honor grande sufrir por la causa de Amén, Cristo. gloria a Dios. Séale fiel, no desmaye, siga adelante. En el nombre del Señor, vamos a estar de pie. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Por qué no pasan aquí, hermanos, si gustan? Vénganse aquí al altar, aleluya. Vamos a ver, hermano. Mira, no todo es tenebroso, lúgubre, penumbra.